Vale, ahorita te ponemos la asistencia. Vale. Listo, muchachos. Entonces, estamos viendo el tema de los arreglos y vamos a pasar al tema de las matrices. Antes de avanzar con el de matrices, necesito que por favor me digan qué inquietudes hay con los arreglos, preguntas, o si ya quedó claro para todos. Todo el mundo en silencio, minuto de silencio. Profe, ¿me puede repetir? Es que tuve que hacer una cosa. ¿Qué preguntas o inquietudes hay con los arreglos o si ya quedó todos los arreglos claros? Pues por mi parte no, profe, todo está claro. En arreglos, ¿no? Solo arreglos. Vale. Por mi parte también, profe, por arreglos, pues sí, ya se entendió ese tema, pero pues ahora sería matriz, a ver qué tal. Listo, entonces vamos a ver matrices. Aquí voy a colocar un archivito en Excel para que vamos a explicar el tema de las matrices. Matrices en Java, ¿cierto? Y empecemos a revisar cómo funciona una matriz. Listo, entonces decimos que una matriz tiene dos dimensiones, ¿cierto? Tiene un eje que era el que explicamos que era el de las columnas y otro eje que es el de las filas, ¿sí? Entonces decíamos que por aquí yo voy a colocar, si es una matriz de números enteros, podemos tener esto. ¿Sí? En este caso, ¿cuántas filas hay? Tres. Tres, ¿cierto? Entonces, como siempre arranca en la posición cero, entonces arranca con la fila número, posición cero, fila en la posición uno y fila en la posición 2. Perdón, el de arriba se fue con el número que no era. ¿Así listo? Y decíamos que ¿cuántas columnas tiene? Tres. Tres. Entonces, esta es la columna con la posición cero, la columna con la posición uno y la columna con la posición 2, que eso creo que fue hasta ahí que vimos la clase anterior al parcial, ¿vale? Sí, profe, creo que sí. Ok. Una matriz, como es un tipo de dato estructurado, también me está reservando un espacio en memoria para almacenar esos valores que coincidan con el tipo de dato que ha sido declarada, ¿cierto? Entonces, si la matriz es de enteros, pues lógicamente aquí yo puedo almacenar números enteros. Si la matriz fuera de cadenas de caracteres, ¿qué tendría que almacenar? Pero la primera zona. Caracteres. Cadenas de caracteres, ¿cierto? Entonces, los primeros ejemplos, ejercicios que vamos a hacer, vamos a revisarlos con este. ¿Cómo se declara una matriz? ¿Quién recuerda? Para que hagamos más participativo el tema porque están muy silenciosos. ¿Quién recuerda cómo declaramos una matriz? No, profe, hay que recordar. Profe, con los corchetes. Tipo. El tipo de dato, el nombre y luego los corchetes. Tipo de dato. El Tipo de nombre de la dato, variable corchete. X, M. El identificador. Y el identificador, ¿cierto? ¿Qué más sigue? Ay, porque igual. Igual, Igual new. igual a quién? A new. Tipo de dato, ¿cierto? Algo más o menos así. ¿Qué le falta? Pues lo que es la matriz, ahí sería 3 por 3.
Exacto, la longitud tanto de la cantidad de filas que va a tener esa matriz como la cantidad de columnas, ¿sí? ¿Sí la ven? Entonces, este señor, más o menos como se declara una matriz, una de las formas de declarar una matriz para inicializarla, con la cantidad de posiciones que va a tener la matriz, pero con los valores sin utilizar, ¿cierto? Sin ningún valor. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Entonces, esta es como se Sí, profe. declaración. Bien, declaración, la matriz. Ahora, si yo quisiera almacenar un valor en la columna 0, fila 0, ¿cómo lo hago? Tendría que capturar el texto, la cantidad de ¿no? Exacto. Cero y cero en cada Entonces, la ¿cómo posición. decís? Posición, ¿cierto? Entonces le digo X en la posición 0 y columna 0, asígnele quién. En este caso, el ejemplo que tenemos arriba, ¿qué valor llegaría ahí? 1. El 1, ¿cierto? Punto y coma. Si yo quisiera el valor número 6, ¿cómo lo asigno? De acuerdo con la matriz que Fila tenemos arriba. Fila 1, columna 2. X, fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. 2. ¿Qué valor llega ahí? 6. 6. 6. Listo. Si yo quiero almacenar el número 8, Fila 2, columna Fila 2, 1. columna 1. fila 2, columna 1, ¿cierto? Ok. Entonces, para todos es claro en este momento que ya la matriz, como maneja 2 dimensiones, tenemos un índice que es el que me va a llevar el control de las filas y otro índice que es el que me va a llevar el control de las columnas para ir almacenando en cada eje XY. Hagan de cuenta que ese es el plano cartesiano. Hay un eje X y hay un eje Y que cada uno de esos índices me va dando la posición del eje X o del eje Y, ¿sí? De acuerdo con eso. Entonces, si yo digo 1,2, ¿qué valor tiene? Entonces, de acuerdo con el ejemplo, es el 6, ¿cierto? Que ya lo vimos. Si yo digo 2,1, ¿qué valor hay? ¿4? 7. 2,1. Recuerden que siempre va primero la fila y luego va la columna. Entonces, la fila 2, ¿cuál es? Fila 2, columna 1. ¿Cuál es el cruce ahí? El 8. Por el 0. El 8, ¿sí o no? Y eso tienen que tenerlo muy claro porque eso, si no está así de claro, se tiende a confundir. ¿Listo? Recuerden que siempre el índice, cuando estamos hablando del índice, arranca en la posición número 0. ¿Vale? Listo. Entonces, si yo digo el fila 0, posición 2, ¿qué valor tiene? Perdón, profe, ¿cómo era? Fila 0, 3. posición 2, columna 2, el 3, ¿cierto? 3. Fila 0, columna 2, el cruce es en el número 3. 3. Listo. Entonces, ¿cómo llenamos generalmente una matriz? Para llenar una matriz decíamos que utilizamos ¿a quién? El for. Ciclo for. Un for, For de ¿cierto? llenado y un for de recorrido. Entonces, un solo for nos funciona para un arreglo, nos podría funcionar por una matriz, pero para hacerlo un poquito más estructurado, lo manejamos con 2 for, ¿cierto? Un for que me recorra las filas y otro for que me recorra las columnas, ¿cierto? Entonces eso se llama un for anidado. ¿Cómo funciona un for anidado? Entonces vamos a verlo. Yo le voy a decir aquí a un for, ¿sí? Que le voy a colocar entero x igual a 0. Ahorita pasamos esto al NetBeans, no se preocupen, ¿vale? X menor o igual a ¿quién?
A X. Vamos a colocarle I porque X se llama nuestra matriz, ¿no? Entero I igual a 0, punto y coma, I menor a la longitud. Entonces, ya saben que ustedes tienen una fórmula, voy a colocarle aquí para este caso el 3, pero ustedes ya saben que con el punto len lo pueden hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué otra cosa necesitamos? Y más. Aquí se abriría una llave y el siguiente for le va a colocar entero y que sea igual a 0 también, y menor a 3, para el caso de este ejemplo ustedes lo pueden colocar con el punto len, y y más. ¿Qué estamos haciendo aquí? Este primer for es el que me va a permitir recorrer fila, ¿cierto? Entonces, con ese for le vamos a decir que pase desde la fila 0 hasta la fila 3, o sea, que me haga este recorrido de aquí hacia abajo. ¿Sí la ven? Sí, profe. El for que está dentro, como ya estamos posicionados en la fila, bien, como ya estamos posicionados en la fila, Sí, profe. ahorita necesitamos definir es en qué columna va a estar. Entonces yo le digo, ya, fila 0, que es el primer ciclo que entra en este for de aquí. Ahorita vamos a recorrer las columnas. Entonces, recorrer columnas. Y este señor va a decir, vea, arranque también en la posición 0. O sea que el primer valor que él va a registrar es, el primer for tiene el valor de 0, o sea que va a estar aquí en esta línea, ¿sí? Y la columna va a estar también en 0. Entonces va a ser el cruce de aquí con el de la columna. Entonces, en la primera posición que él va a tomar, ¿cuál es? 0,0, ¿cierto? Fila 0, columna 0. ¿Ahí qué valor necesitamos nosotros? Entonces, ustedes muy proactivamente dicen aquí que en la posición I es la fila, ¿cierto? Y luego el de la columna, ¿cuál es? Y, asígnele el valor de Y. 1. 1. Pero si lo dejamos como 1, pues, ¿qué va a pasar? En la siguiente iteración, pues tengo que, ya no sería 1, porque si no me va a llenar todos los datos con 1, ¿sí? Entonces tengo que hacer una formulita que me permita que vaya sumando de 1 en 1. Entonces, ¿cómo sería? Contador. Esa es una forma. ¿A quién se le ocurre otra? No, con el contador. Con un contador. Entonces ustedes dicen, vamos a colocar aquí un entero contador que sea igual a 1 y ustedes se lo asignan aquí. Y después de que hagan eso, ¿qué hacen? Contador más. Finalizan su primer ciclo interno y después finalizan ¿cuál? El de las filas, ¿cierto? El que recorre las filas. Entonces, para todos es claro este ejemplito que hicimos aquí en Excel. Vamos a colocarlo en negrilla para que lo visualicen mejor. ¿Qué dudas hay? Sí, señor. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es este mismo, pero lo vamos a hacer en la aplicación web. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a crear un JSP que me pida para recrear este ejemplo, que me pida la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿vale? Y, o sea que entonces, para el caso del ejemplo, sería 3 filas y 3 columnas, y que me muestre, que me llene primero la matriz con estos valores y que luego la mande a imprimir en el navegador. ¿Claro lo que vamos a hacer? Ese es el primer ejemplo de matrices. ¿Listo? Listo, bro. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto para que no nos enredemos con el código que hayan previamente. Entonces le vamos a decir a este proyecto que se llama ejemplo matrices.
Ah, ese ya como que lo teníamos creado, vení. Aquí ya lo tengo. Listo, miren, aquí tenemos filas y tenemos las columnas, ¿vale? Que este es el HTML, que solamente nos va a permitir atrapar esos dos valores y nos va a redireccionar ¿a dónde? A un servlet que se llama matriz. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. El servlet matriz, ¿qué va a hacer? Sí, profe. Bien. El servlet matriz es el que estábamos realizando la clase anterior. Tiene esta información. Entonces, miren, él está capturando lo que vengan las filas, lo que vengan las columnas, ¿sí? Está creando nuestro arreglo, en este caso el arreglo se llama M. Entonces, para efectos de que nos quede igual al ejemplito que hicimos en Excel, vamos a colocarle X, ¿sí? Y vamos a invertir acá. Bueno, vamos entonces línea por línea. Aquí atrapamos el cantidad de filas, cantidad de columnas. Se supone que para efectos del ejemplo, aquí ¿qué valor me va a llegar? Aquí me va a llegar un valor número 3, ¿cierto? Y aquí me va a llegar otro dato que es el 3. Luego le estoy diciendo, vea, cree una matriz que se llame X, que va a tener F que vale ¿cuánto? Debería valer 3 en el ejemplo y C que vale 3. 3. Bien. Y luego acá le estamos diciendo, vea, creo una variable temporal que arranque en 2. En este caso, el ejemplo que estamos haciendo, este es el contador. Entonces voy a colocar el nombre contador que arranca en 1. ¿Sí? ¿Sí recuerdan el ejemplito? Aquí está el ejemplito. Contador arrancaba en 1. ¿Sí la ven? Ahora vamos a llenar la matriz. Entonces le estamos diciendo que para el entero i igual a 0, i menor o igual a f, que es la cantidad de filas, i más más. Este es el primer ciclo que me va a recorrer. ¿A quién me recorre este ciclo? Filas. Las ¿Las filas. Luego incorporamos el que me va a recorrer las Columnas. columnas. Entonces, este señor dice que arranca con entero m igual a 0, m menor o igual a quién? Ah, A la variable c, que la variable c es el que me recibe la cantidad de columnas, ¿sí? Lo pueden hacer igual con el punto len, ¿no? M más más. Luego, ¿qué le decimos? Que X en la posición y M reciba ¿a quién? Al contador. Contador, que es el que va a hacer el incremento. Y luego hacemos contador más más. ¿Hasta allí preguntas? no, profe. Listo. Después decíamos que si lo queríamos mostrar en el navegador desde el servlet, aquí lógicamente todavía no hemos incorporado las clases, ahorita lo vamos a hacer. ¿Cómo lo mostramos? Lo mismo, ¿no? 2 ciclos. En este caso, la matriz, como se llama ahí, perdón, le colocamos fue X, ¿no? X. ¿Qué es lo que está haciendo? Igual, el primer ciclo para leer las columnas, las filas, perdón, que arrancan en la posición 0. El segundo ciclo para leer las columnas, también arranca en la posición 0. Y está mandando a imprimir la matriz en la fila W, que es la posición de la fila, y las columnas G, que es la posición de la columna, tiene el valor de lo que tenga la matriz almacenada en esa tupla, ¿no? Sí, en ese valor, sí, la columna que tenga almacenada la matriz. ¿Claro este ejercicio hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Listo, entonces pongámoslo a correr a ver qué Sí, hace. profe.
Los demás que están calladitos, por favor, me confirman si van hasta ahí bien, tienen preguntas, dudas, cómo van para saber, ¿vale? Estoy- ¿O están escribiendo por el chat o qué? No, hasta el momento todo bien, profesor. Listo, por el chat creo que están escribiendo. Ok, todo bien, listo. Vale, después de que hagamos unos ejemplos y unas explicaciones bien de este de matrices, vamos a ver también otro elemento que se llama array list. Sí, que es otro dato estructurado, tipo de dato estructurado, que también se utiliza mucho, las listas y los array lists. Vale, entonces de aquí le habíamos dicho que era de 3×3. Entonces miren, en la fila 0, los primeros 3 valores. En la fila 1, 4, 5 y 6. Y en la fila 2, 7, 8 y 9. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tratémoslo de presentar que quede en esta misma estructura. Listo, que quede así como si fuera un cuadrito de 3×3. Con una tablita de 3×3. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con una tabla, profe, en HTML, y que entre los tabla. corra cada TD, y cada for haga un TD y un TR, o sea, cada dentro del ciclo del for vaya haciendo la fila y la columna y la fila y las columnas. Sí. Sí, listo. Entonces, para que la clase se vuelva más dinámica, entonces vamos a tratar de hacer con este ejemplo que tenemos aquí. Ustedes lo van a hacer en sus equipos. Sí, y vamos a dar 5 o 10 minuticos para que ustedes avancen y después lo resolvemos todos acá en el computador para que todos lo tengan los que de pronto no lo hayan terminado aún, ¿vale? ¿Me escucharon, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Listo, entonces manos a la obra a ver si me entendieron. Son las 7:50, a las 8 empezamos a ver cómo quedaron.